¿Y si te dijera que algunas de las celebridades mexicanas que más admiras han tenido un pie dentro de la cárcel? ¿Y tú ni lo sabías? Rostros que ves en telenovelas, alfombras rojas o redes sociales han estado frente a un juez, bajo investigación o en celdas reales. Detrás del maquillaje y los flashes hay secretos que nunca salieron en pantalla. Fraudes millonarios, amenazas y hasta vínculos con el crimen organizado. En este video vas a descubrir los nombres, los detalles y los escándalos que casi nadie se atreve a contar. Algunas salieron libres, otras todavía están pagando el precio. En este video te vamos a revelar los casos más impactantes, ocultos y escandalosos de famosas mexicanas que estuvieron en la mira de la ley. Te aseguramos que más de un nombre te va a dejar helado. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver, casi nadie se atreve a contarlo. Y empezamos con una historia que parece de telenovela, pero con expediente judicial incluido. Hablemos de Yadira Carrillo, la actriz que alguna vez fue el rostro angelical de las producciones más emblemáticas de Televisa. Lo que pocos sabían es que su nombre terminaría salpicado en un caso de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Aunque ella ha insistido una y otra vez en que no sabía nada, su vínculo con el abogado Juan Collado la dejó en el centro de la tormenta. Todo parecía perfecto cuando se casó con Collado en 2012, un abogado de alto perfil, conocido por representar a los más poderosos de la política mexicana. Pero detrás del anillo de compromiso había algo más. Collado era presuntamente el favorito de varios cárteles para lavar millones, mediante empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y bienes puestos a nombre de prestanombres. ¿Y adivina quién figuraba como socia en varias de esas empresas? Exactamente, Yadira. Cuando Collado fue arrestado en 2019 por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, el escándalo explotó. Aún así, la actriz mantuvo una imagen de esposa fiel, visitando la cárcel y asegurando que solo le llevaba caldo de pollo. Pero muchos se preguntan, ¿de verdad no sabía nada? Múltiples reportes indican que fue investigada por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Se habla incluso de maniobras legales para frenar una orden de aprehensión en su contra. Al parecer, hubo influencias de alto nivel, y hasta se especula que un juez recibió sobornos para detener el proceso. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero tampoco desmentido con claridad. Mientras tanto, su boutique, Momentos by Yadira, operaba sin clientela visible, pero con movimientos bancarios elevadísimos, lo que muchos interpretaron como fachada para lavar dinero. Con la llegada de la pandemia, la tienda cerró por precaución, en el momento justo. Y por si fuera poco, Yadira comenzó a aparecer en medios usando bastón, alegando que padece el síndrome de Meniere. Para algunos fue una estrategia para desviar la atención, para otros, una posible excusa legal en caso de ser procesada. Incluso se especula que fue ella quien negoció la prisión domiciliaria de Collado en 2023, oficialmente otorgada por razones de salud, aunque también se dice que él amenazó con revelar nombres de políticos si no lo liberaban. ¿Yadira fue el puente? Nadie lo ha confirmado, pero tampoco lo niegan. Hoy sigue libre en su natal Aguascalientes. Algunos dicen que ya no camina, sino que flota, no por mística, sino por lo untada que salió de todo. ¿Fue cómplice? ¿Fue víctima? ¿O simplemente una gran actriz dentro y fuera del set? Lo cierto es que si no terminó tras las rejas, fue por muy poco. Y ahora vamos con una historia tan oscura que ni las telenovelas más exageradas se habrían atrevido a escribirla. Gloria Trevi, apodada por muchos como la Madonna mexicana, pasó de romper escenarios a quedar atrapada en uno de los casos más tenebrosos de la farándula latinoamericana. Una red de abusos disfrazada de academia artística, liderada por su entonces manager y pareja, Sergio Andrade. Durante los 90, Gloria no solo era una cantante irreverente, era el rostro visible de un proyecto donde, según investigaciones, se reclutaban adolescentes con la promesa de hacerlas famosas. Pero tras bambalinas, muchas eran víctimas de manipulación psicológica, castigos físicos y sometimiento total. Las condiciones eran infrahumanas, y los testimonios que salieron a la luz con el tiempo revelaron un sistema de control absoluto y abuso sistemático. Lo que comenzó como un proyecto artístico se transformó en una especie de secta controlada por Andrade. Gloria fue acusada de ser cómplice activa en la captación y sometimiento de estas jóvenes. Fue arrestada en Brasil en el año 2000 y extraditada a México, donde pasó casi 5 años en prisión.
Aunque eventualmente fue liberada por falta de pruebas concluyentes, el caso dejó una mancha imborrable. Hasta hoy, muchos consideran que la justicia no terminó de hacer su trabajo y que las víctimas quedaron en el olvido. Gloria intenta mantener su carrera, pero su pasado sigue siendo una sombra que aparece cada vez que alguien menciona su nombre. Y ahí estaba Gloria Trevi, no como víctima, sino como cómplice directa. Al menos eso declararon varias sobrevivientes cuando una de ellas, menor de edad, apareció embarazada y confesó que el padre era Sergio Andrade. El escándalo explotó. Y lo más perturbador fue que Gloria no solo no lo negó, sino que huyó con él. Se ocultaron en Europa como si fueran estrellas de rock en fuga, hasta que finalmente fueron localizados y detenidos en Río de Janeiro en el año 2000. En pleno arresto, Trevi, fiel a su estilo dramático, anunció que estaba embarazada. El padre era, por supuesto, Sergio Andrade. Su hijo nació en una prisión de Brasilia, mientras ella esperaba su extradición a México. Pero ahí no acabó la historia. Pocos saben que, según filtraciones de la época, hubo intentos desesperados por evitar su traslado a territorio mexicano. Se habló de sobornos, presión diplomática e incluso de un sospechoso incendio que destruyó documentos clave en una oficina judicial brasileña, justo cuando se revisaban sus papeles. Una coincidencia demasiado conveniente. Cuando finalmente fue extraditada, enfrentó cargos por rapto y corrupción de menores. Pasó casi 5 años en prisión, tiempo durante el cual, curiosamente, gozó de privilegios inusuales. Acceso a celdas acondicionadas, visitas irregulares, beneficios poco comunes, como si alguien muy poderoso quisiera asegurarse de que no hablara de más. Finalmente, en 2004, fue absuelta por falta de pruebas. Aunque después de tantos años y tantos documentos perdidos, ya no había mucho que probar. Para muchos, más que una exoneración, fue un pacto de silencio, porque todas las denuncias se fueron diluyendo misteriosamente. ¿Justicia o cortina de humo? Tras recuperar su libertad, Gloria retomó su carrera como si nada hubiera pasado. Sacó discos, dio entrevistas y se presentó como una sobreviviente del sistema. Pero las cicatrices de su historia siguen vivas en las mujeres que alguna vez confiaron en ella. Algunas aún la acusan públicamente, pero ya nadie las escucha, o, peor, las desacreditan. Pasamos ahora a otra figura del espectáculo que ha construido una imagen de mujer fuerte y madre ejemplar, pero cuyo pasado está lleno de sombras y controversias. Hablamos de Geraldine Bazán. Con nombre completo, Rosalba. Geraldine Bazán Ortiz ha sabido posicionarse como influencer, actriz y referente de empoderamiento femenino, pero también ha sido protagonista de escándalos que casi nadie quiere recordar. Todo comenzó con su relación con Gabriel Soto, que de cuento de hadas pasó a ser un verdadero campo de batalla mediático. Tras el divorcio, salieron a la luz audios filtrados, mensajes comprometidos y supuestos intentos de manipulación legal para obtener la custodia absoluta de sus hijas. A raíz de la relación de Soto con Irina Baeva, Geraldine habría iniciado una campaña silenciosa para boicotear la carrera de la actriz rusa. Fuentes cercanas aseguran que presionó a ejecutivos de Televisa para bloquear proyectos de Irina y que filtró información delicada a programas de espectáculos. ¿Fue venganza o estrategia? Depende a quién le preguntes. Pero hubo algo más serio. En 2017, la periodista Maxine Woodside reveló que Bazán había amenazado a varios reporteros para que no hablaran de su vida nocturna en Miami, ni de ciertos negocios con marcas de ropa fantasmas. Geraldine demandó por difamación, pero el proceso legal fue tan sonado que más de uno se preguntó, ¿qué había realmente que ocultar? Además, hay rumores, nunca confirmados oficialmente, de que durante su estancia en Estados Unidos, fue investigada por el FBI debido a transferencias bancarias sospechosas ligadas a un exnovio empresario. No se presentaron cargos, pero el silencio posterior dejó muchas dudas. Por si fuera poco, exempleados la han acusado anónimamente de maltrato laboral, despidos injustificados y hasta de retener pasaportes de personal doméstico extranjero. Una denuncia de este tipo podría haber desencadenado un escándalo internacional, pero todo quedó en notas eliminadas y testimonios que desaparecieron de la red. Aún así, Geraldine mantiene su imagen impecable, la actriz resiliente, madre dedicada, mujer intachable. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que detrás de esa fachada hay una estratega fría, calculadora, dispuesta a todo para salir bien librada ante el público.
Y ahora vamos con un caso que demuestra que a veces la fama puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Livia Brito, actriz cubana que se ganó el corazón de los mexicanos con su carisma y acento caribeño, pasó de protagonizar telenovelas a protagonizar un expediente judicial. Literal. Todo comenzó en 2020, cuando decidió vacacionar en Cancún junto a su entonces novio Mariano Martínez. Lo que prometía ser una escapada romántica terminó convirtiéndose en un episodio digno de La Rosa de Guadalupe, pero sin final feliz. Livia Brito, junto a su entonces pareja Mariano Martínez, vacacionaba en Cancún cuando el fotógrafo Ernesto Cepeda intentó hacer su trabajo, capturar imágenes de la actriz en la playa. Lo que ocurrió después fue un ataque físico directo, destrucción del equipo fotográfico y amenazas del tipo: "Tú no sabes con quién te estás metiendo". Lo más grave no fue solo la agresión, sino lo que vino después. En sus declaraciones, Livia negó conocer al fotógrafo, dijo no haberlo tocado ni siquiera haber notado su presencia, pero los videos de vigilancia y los testimonios de turistas narraban una historia muy distinta. Tan distinta que en julio de 2024 fue citada a declarar en el reclusorio preventivo Varonil Sur, nada menos que por falsedad de declaraciones. Las acusaciones no se quedaron en agresión. También se habló de obstrucción de la justicia, manipulación de evidencia e incluso un presunto intento de soborno a una autoridad local para evitar que el caso llegara a los medios. De no haberse filtrado los videos, probablemente nada de esto habría salido a la luz. La consecuencia fue dura. Tuvo que pagar más de $1 millón en indemnización, perdió contratos publicitarios, fue vetada temporalmente de Televisa y varios productores optaron por no trabajar con ella. Su imagen se desplomó y por meses se creyó que su carrera había tocado fondo. Pero, como muchas estrellas del entretenimiento, supo reinventarse. En 2021 protagonizó La Desalmada, regresando como si nada hubiera pasado. De un escándalo por violencia pasamos ahora a un caso que huele a fraude de alto nivel. Inés Gómez Montt, conocida por su estilo extravagante y sus entrevistas deportivas, pasó de presumir bolsos de diseño a aparecer en la lista roja de la Interpol. En 2021, la FGR la señaló a ella y a su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, de haber desviado más de 3,000 millones de pesos del erario público a través de empresas fantasma y contratos simulados. El caso salpicó a instituciones federales como la Secretaría de Gobernación y el sistema penitenciario. Desde entonces, ambos se mantienen prófugos, supuestamente ocultos en un paraíso fiscal. Algunos aseguran que Inés posee información comprometedora sobre figuras políticas de alto nivel y que por eso nadie se atreve realmente a detenerla. Porque cuando el dinero se mezcla con el poder, la justicia en México parece evaporarse. Y ahora, cambiamos de tono, pero no de impacto. Nos adentramos en uno de los episodios más surrealistas del espectáculo mexicano. Lo de Kate del Castillo no fue solo un escándalo, fue un thriller real con ella como protagonista. Todo comenzó en 2012, cuando Kate publicó en redes sociales una carta abierta donde afirmaba que confiaba más en Joaquín, el Chapo, Guzmán, que en el gobierno mexicano. Con una sola declaración, la actriz pasó de estrella de telenovelas a persona de interés para los servicios de inteligencia. Lo que parecía solo una opinión, se volvió una bomba. Resulta que el Chapo, quien en ese momento estaba prófugo, tenía una especial admiración por Kate, sobre todo por su papel en La Reina del Sur. Y como fan con recursos ilimitados, no tardó en buscarla. A través de sus abogados, el narcotraficante logró establecer contacto con la actriz. Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos dignos de una serie de suspenso. Kate del Castillo mantuvo comunicación directa con Joaquín, el Chapo Guzmán, el hombre más buscado del planeta en ese momento. En 2015, organizó junto al narcotraficante y el actor Sean Penn un encuentro secreto en la Sierra Mexicana. Entre tragos de tequila, charlas privadas y planes de filmación, se gestó una historia tan surrealista como peligrosa. Una película biográfica sobre la vida del capo. No es ficción, incluso hay fotografías del encuentro. La entrevista resultante fue publicada por Rolling Stone en enero de 2016 y a partir de ahí, todo explotó. El gobierno mexicano, entre el desconcierto y la indignación, la colocó en el centro de una investigación por presunto financiamiento ilícito, lavado de dinero y encubrimiento. Se habló de una posible inversión del Chapo en una marca de tequila de Kate, de que ella ocultó información sobre su paradero y hasta de que fungía como enlace entre Hollywood y el crimen organizado.
Ante el riesgo de ser detenida, la actriz optó por no regresar a México. Pasó casi 3 años viviendo en Estados Unidos, desde donde denunció una persecución política impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Según su versión, filtraron mensajes privados para dañar su imagen, arruinaron proyectos en puerta y le hicieron pagar muy caro el haber desafiado al intocable. Aunque la Procuraduría inició una investigación formal, nunca se presentaron pruebas contundentes. El expediente fue archivado en 2017 sin mayor explicación. Falta de pruebas o falta de interés. Ese mismo año, Kate lanzó en Netflix el documental The Day I Met El Chapo, donde relató su versión de los hechos. El material causó revuelo, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Un testimonio que mostró más silencios cómplices que explicaciones claras. Pasamos ahora a una historia donde el lujo, el crimen y la notoriedad se entrelazan de forma escalofriante. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, no era actriz ni influencer, pero su fama superó la de muchas celebridades. Sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, y ligada sentimentalmente a altos mandos del narco, Sandra se movía entre cenas de lujo, viajes exclusivos y propiedades millonarias, mientras dirigía operaciones de tráfico internacional de drogas con frialdad quirúrgica. Fue arrestada en 2007 y extraditada a Estados Unidos en 2012, enfrentando cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Cumplió condena y regresó a México en 2015, convertida en una especie de icono. Lo más impactante fue su actitud posterior. Dio entrevistas en televisión, habló de injusticias y hasta se mostró como una figura glamorosa. Actualmente tiene cuenta de TikTok y comercializa productos con su nombre. Mientras tanto, madres de víctimas de la violencia buscan justicia entre ruinas, porque en México, incluso el narcotráfico puede convertirse en marca personal. Y no podía faltar uno de los casos más inesperados del medio artístico. Daniela Castro, una de las villanas favoritas de la televisión mexicana, fue protagonista de un episodio que nadie vio venir. En 2018, fue detenida en San Antonio, Texas, acusada de robo en una tienda departamental. Las cámaras de seguridad la captaron guardando ropa en su bolso sin pagarla. Fue interceptada a la salida y aunque alegó olvido, las autoridades no le creyeron. Fue arrestada de inmediato y el escándalo fue internacional. ¿Cómo una actriz tan respetada, casada con el nieto de un expresidente de México, terminaba envuelta en un acto tan burdo? Lo que pocos saben es que el caso casi escala a proceso penal federal. Se habló de antecedentes por incidentes similares en otras tiendas de lujo, aunque todo fue enterrado por falta de evidencia oficial. Se rumora que un cónsul mexicano intervino directamente, haciendo llamadas para evitar una crisis diplomática. Finalmente, Daniela salió públicamente entre lágrimas, asegurando que todo fue un malentendido. Pero para muchos, su credibilidad ya estaba rota. Lo que pudo ser un simple error, terminó marcando su carrera con una mancha imposible de borrar. Pocos le creyeron. Aunque el caso contra Daniela Castro fue retirado oficialmente por falta de pruebas, varios medios especularon sobre un posible acuerdo millonario que habría evitado que la situación escalara legalmente. Nunca se confirmó nada, pero la rápida desaparición de las imágenes del incidente de todas las plataformas digitales levantó muchas sospechas. Además, comenzaron a circular rumores de que Televisa la había puesto en lista negra y que varios productores ya no estaban dispuestos a trabajar con ella. La razón: no querían arriesgarse con alguien cuya credibilidad había quedado tan comprometida, tanto dentro como fuera del país. Ahora pasamos a un caso completamente distinto, pero igual de escandaloso. Elba Ester Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no solo tenía el control de millones, también influía en gobiernos. Durante años se movió como una figura intocable, manejando a su antojo reformas educativas, imponiendo secretarios y tejiendo alianzas políticas desde las sombras. Todo cambió en 2013, cuando fue detenida en el aeropuerto de Toluca, acusada de desviar más de 2,000 millones de pesos del SNTE para gastos personales. El listado de compras era insultante: departamentos de lujo, cirugías estéticas, relojes carísimos y bolsas de marca como si fueran dulces. Su detención fue presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto como un acto de justicia, aunque muchos lo interpretaron como una venganza política. Pasó varios años entre prisión y arresto domiciliario, hasta que, en 2018, fue absuelta por falta de pruebas, un desenlace que muchos consideran un milagro legal. Hoy en día,
Elba Ester sigue apareciendo en eventos públicos como si nada hubiera pasado. La pregunta sigue abierta. ¿Era realmente culpable o sabía demasiado como para mantenerla encerrada? Y cerramos esta lista con un broche tan explosivo como doloroso. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, nieta de Silvia Pinal, y con Enrique Guzmán como abuelo, su linaje está lleno de brillo y también de sombras. En 2021, Frida soltó una bomba que estremeció al país. Acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla abusado sexualmente cuando era niña. La denuncia fue directa, detallada y hecha en entrevista televisiva, con la voz quebrada y sin filtros. La familia se dividió, la opinión pública también. Algunos la apoyaron, otros la llamaron mentirosa o dijeron que buscaba fama o dinero. Pero lo que pocos saben es que, tras esa acusación, personas cercanas al cantante intentaron demandarla por difamación e incluso se habló de declararla mentalmente inestable para desacreditar su testimonio. El conflicto familiar pasó de doloroso a francamente cruel. Y como si eso no bastara, en enero de 2022, Frida fue arrestada en Miami tras provocar disturbios en un restaurante de lujo. Gritó, lanzó objetos, se negó a salir del local y cuando llegó la policía, se resistió al arresto e insultó a los agentes. Algunos reportes incluso indican que escupió a uno de ellos. Fue esposada, fichada y liberada tras pagar fianza, pero su imagen ya estaba en llamas. No fue el único rumor. Personas cercanas han insinuado que Frida podría haber tenido problemas con el consumo de sustancias durante su tiempo en Miami, algo nunca confirmado oficialmente. También hay exparejas que aseguran haber sufrido violencia emocional y amenazas. Y por si fuera poco, en 2024 abandonó abruptamente la casa de los famosos, alegando invasión de privacidad. Pero fuentes internas afirmaron que la verdadera razón fue un altercado fuera de cámaras con otro participante, que incluyó empujones, gritos y amenazas legales. Frida Sofía no ha pasado mucho tiempo en la cárcel, pero ha estado cerca, muy cerca. Y si alguna de sus muchas controversias hubiera escalado un poco más, quizá hoy estaría cumpliendo una condena por agresión, escándalo público o difamación. Una vida marcada por el apellido, el talento y el caos. Frida Sofía ha demostrado una y otra vez que, aunque el escándalo la roce, siempre encuentra la salida antes de que la tormenta la atrape, como si llevara un radar para esquivar el caos justo a tiempo. Y si algo queda claro con todas estas historias, es que la fama puede ser tan frágil como explosiva. Ahora cuéntanos tú, ¿cuál de estas celebridades te dejó helado? ¿Sabías que habían enfrentado problemas con la ley? Y si crees que nos faltó alguien en esta lista negra de la farándula mexicana, déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque aquí te vamos a seguir contando lo que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo video.